Hay situaciones sociales que no se ven desde fuera, pero se sienten por dentro como un desgaste silencioso. Conversaciones donde sonríes aunque algo en tu pecho se encoja. Encuentros donde sostienes el interés aunque tu mente esté gritando que quieres irte. Espacios en los que hablas, escuchas, preguntas, aportas, pero al regresar a casa sientes que dejaste pedazos de tu energía repartidos entre personas que ni siquiera lo notaron. Y entonces te preguntas por qué algo tan cotidiano como compartir, conversar o convivir puede volverse incómodamente pesado, como si cada interacción tuviera un costo invisible que no siempre estás dispuesta a pagar. Lo más revelador es que no se trata de ser introvertido o extrovertido, sociable o reservado. Tampoco se trata de timidez o falta de temas, como muchos creen. Hay personas que se desenvuelven bien, que parecen seguras, que hablan sin trabarse, que sonríen con naturalidad y aún así salen emocionalmente drenadas. Lo curioso es que casi nadie reconoce de inmediato qué lo provoca, pero todos lo sienten cuando ocurre. La mente queda cansada, el cuerpo tenso, la autoestima ligeramente alterada, como si hubieras actuado sin darte cuenta para sostener una imagen, agradar, rellenar vacíos o evitar incomodar a los demás. Y aquí está lo más inquietante. Muchas veces no sabes en qué momento entregaste tu centro. No recuerdas cuándo empezaste a adaptarte, cuándo cediste más de lo que querías, cuándo hablaste para llenar silencios que no necesitaban ser llenados. Todo parece normal en la superficie. Te ríes, asientes, aportas, respondes, pero debajo de esa apariencia hay una autocorrección constante, un intento sutil de caer bien, de no desentonar, de estar a la altura de un estándar que nadie dijo en voz alta, pero que igual sientes que debes cumplir. Es ahí donde se empieza a perder la autenticidad y con ella la calma interna. Quizás más de una vez volviste de una reunión con una sensación extraña. No pasó nada malo, pero tampoco algo bueno. No hubo conflicto ni rechazo, pero tampoco conexión real. Es un tipo de vacío que no se puede explicar fácilmente, una especie de desgaste emocional que no proviene de lo que dijiste, sino de lo que callaste, lo que fingiste o lo que sostuviste para que la dinámica continuara sin fricción. No te das cuenta en el momento, pero tu cuerpo lo registra: hombros tensos, mandíbula apretada, cansancio que no corresponde con la cantidad de horas dormidas. Ahí empiezas a intuir que algo no encaja, aunque todavía no sepas qué es. Lo que la mayoría no sabe es que existe un factor decisivo que determina si una interacción te nutre o te vacía. No importa si es una conversación con alguien cercano, una reunión de trabajo o un encuentro casual. Hay algo que, si no lo aplicas, convierte cualquier entorno social en un terreno donde pierdes energía, autoestima y presencia personal sin que nadie lo advierta. Pero si lo aplicas, todo cambia. El peso se reduce, la incomodidad desaparece, la ansiedad se disuelve y, lo más importante, el respeto que recibes aumenta sin que tengas que exigirlo o demostrar nada. Ese factor no es evidente, no se enseña en casa ni en la escuela, y casi nadie lo domina conscientemente, aunque algunos lo activan por intuición y por eso parecen moverse con naturalidad entre diferentes personas sin desdibujarse. Quienes no lo tienen encendido entran a cada conversación con una ligera tensión, como si algo estuviera en juego. La aceptación, la impresión que causan, la pertenencia, la validación. Lo sienten como una presión silenciosa que nadie ve, pero que determina cómo hablan, qué callan y cuándo ponen sus emociones al servicio de los demás sin medir el costo. Lo más importante que debes saber es que este principio existe, se puede aprender, y cuando lo entiendes ya no vuelves a entrar a ninguna interacción desde el mismo lugar, pero antes de revelarlo, necesitas comprender por qué la mayoría fracasa sin darse cuenta, por qué incluso quienes parecen seguros terminan agotados y por qué hay personas que, sin ser más carismáticas ni tener habilidades extraordinarias, conservan su energía, su presencia y su fuerza interna sin sacrificar su esencia ni gastar su voz por obligación. Si sigues conmigo hasta el final, vas a descubrirlo con claridad.
Te voy a mostrar cómo reconfigurar la forma en que entras, participas y sales de cualquier interacción para que no vuelvas a sentir que socializar es un campo minado donde te pierdes a ti misma. Pero para llegar ahí, primero necesitas ver lo que otros no ven y reconocer lo que tú misma has normalizado durante años. Lo que viene ahora es el inicio de esa revelación y lo que descubrirás después hará que todo encaje sin esfuerzo. En la siguiente parte, te voy a mostrar cuál es el verdadero problema que se esconde debajo de la incomodidad social y te adelanto que no es lo que imaginas. Hay un problema que casi nadie ve cuando intenta convivir, conversar, integrarse, aportar o simplemente estar presente en un espacio con otras personas. Un problema que no tiene que ver con la cantidad de palabras que dices ni con la timidez aparente que a veces te persigue, sino con el punto exacto desde el que entras a la interacción. Porque si tu cuerpo entra pidiendo permiso, si tu mente entra justificando su presencia y tu emoción entra esperando señales de aprobación para relajarse, todo lo que hagas a partir de ahí se sentirá forzado, agotador y en el fondo un poco ajeno a lo que realmente eres. No se trata de carisma ni de técnica de conversación, se trata de un ajuste interno previo que jamás nos enseñaron y por eso terminamos normalizando la incomodidad, elaborando pequeñas máscaras de cordialidad que funcionan por ratos, pero que dejan resaca emocional cuando llegas a casa y te miras al espejo con una mezcla de cansancio y dudas. Ese problema invisible se camufla en detalles que parecen inofensivos. Una risa que sale medio segundo antes de lo natural porque estás monitoreando el humor de los demás, una postura corporal que se encoge para no ocupar demasiado espacio, una manera de formular preguntas que busca contar puntos a favor en lugar de escuchar de verdad, una urgencia por llenar silencios que no necesitaban ser llenados porque el silencio también es un lenguaje, una tendencia a sostener conversaciones que han dejado de tener sentido para no incomodar a quien tienes enfrente, un hábito de conceder más de lo que quieres conceder para que el otro no piense que eres distante o poco colaborativa. Todo esto es sutil y por eso engaña, porque te repites que solo estás siendo amable, pero en realidad estás renunciando a tu eje sin notarlo, y cada renuncia tiene un precio que rara vez se paga al instante, pero que tarde o temprano llega con intereses. Agotamiento, irritabilidad, autojuicio, una leve pérdida de confianza que te hace temer la próxima reunión, aunque sigas diciendo que te gustan las personas. Lo dramático es que el cuerpo lo sabe primero que la mente y por eso te manda señales que ignoras porque has aprendido a priorizar la etiqueta sobre la autenticidad, señales como esa respiración que se corta a mitad de frase, como esa mandíbula que se tensa en los momentos en que alguien te interrumpe y tú decides sonreír para mantener la armonía, como ese dolor de hombros que no es de gimnasio, sino de sostener un personaje social que en realidad no necesitabas. Y sin embargo ahí estás, tratando de parecer más ligera, más interesante, más dispuesta, más fácil, más amable, más aquello que crees que la situación exige. Con el tiempo, este hábito se convierte en una forma de relacionarte y llegas a confundir agotamiento con entrega, cortesía con autoabandono, colaboración con obediencia emocional. No lo haces porque seas débil, lo haces porque nadie te enseñó que podías estar presente sin cederte entera, que podías escuchar sin absorberlo todo, que podías hablar sin justificarte y que podías retirarte sin quedar mal. Existe además otro pliegue de este problema, un pliegue que se alimenta de la expectativa social de que conectar se mide por cantidad de risas, por cantidad de palabras, por cantidad de anécdotas compartidas, por cantidad de tiempo invertido en estar al día con la vida del otro, cuando en realidad la conexión se gesta desde una cualidad previa que no se ve pero se siente, una cualidad que nace de estar alineada con tu propio valor antes de pronunciar la primera sílaba. Cada vez que entras a un espacio social para ganar valor, en lugar de reconocer el valor con el que llegas, entras perdiendo, no importa cuánto te esfuerces ni cuántos temas traigas preparados. El agotamiento aparece porque el intercambio deja de ser libre y se convierte en una transacción. Tú das atención, aprobación, risas, tiempo, energía,
y a cambio esperas pertenencia, visibilidad, aceptación, y si no llega, te sientes menos, y si llega, te sientes dependiente, y en ambos casos terminas prisionera de una cuenta que nunca cierra. A esto se suma la fantasía de que todo depende de tu desempeño, de que si aprendes suficientes herramientas de comunicación, si modelas el lenguaje corporal, si dominas la mirada y el ritmo de la conversación, si entrenas historias y pules remates ingeniosos, entonces por fin el mundo social será amable contigo. Pero el mundo social no premia una performance, premia una presencia. Y la presencia no se fabrica con trucos. La presencia se irradia cuando lo interno está ordenado, cuando dejas de venderte y empiezas a habitarte, cuando tu silencio pesa lo justo, cuando tus palabras nacen del lugar correcto, cuando puedes decir que no sin necesidad de un ensayo previo para justificarlo, cuando puedes cambiar de tema con suavidad pero con firmeza, cuando puedes no estar de acuerdo sin convertir el desacuerdo en un drama o en una derrota personal. Quiero que notes algo que probablemente has sentido pero no habías nombrado. Hay personas que no hablan mejor que tú, que no cuentan anécdotas memorables, que no tienen un repertorio infinito de temas y sin embargo generan respeto apenas se sientan. Y no es porque sean frías, es porque no están a la venta, no están pidiendo ser validadas, no están negociando su lugar en la mesa, no están compitiendo por demostrar que merecen estar ahí. Su presencia comunica un límite antes de que pronuncien una palabra, un límite amable pero firme que dice: estoy aquí sin buscar que me compres, sin mendigar tu aprobación, sin necesidad de sobreactuar. Y esa atmósfera que crean se traduce en conversaciones más equilibradas, en menos interrupciones, en menos explicaciones innecesarias, en más interés genuino por lo que aportan, porque han resuelto el problema en el punto de partida, no en el punto de llegada. El problema invisible, entonces, no es que no sepas de qué hablar, sino que a veces te desconectas de ti antes de hablar. No es que no seas interesante, sino que te exiges serlo como condición para merecer la escucha. No es que los demás sean crueles, sino que inconscientemente muestras que todo vale con tal de sostener la cordialidad. Y eso invita a dinámicas que te van chupando la luz sin que nadie sea explícitamente dañino. Cuando el permiso para existir en la conversación lo pones fuera de ti, el mundo social se vuelve un examen infinito que nunca terminas de aprobar. Por eso cansas, por eso te cansas, por eso sonríes con los labios y no con el cuerpo, por eso te preguntas por qué, si hiciste todo bien, no te sientes bien. Y lo que te voy a proponer más adelante no es que cambies tu esencia, al contrario, es que vuelvas a ella con un gesto muy concreto que pone tu mente, tu emoción y tu cuerpo en un orden nuevo, un orden que, paradójicamente, hace que te necesites menos de los demás y por eso te vuelvas más atractiva para ellos. Quiero regalarte por un momento la imagen de alguien que fue descubriendo este problema paso a paso, una mujer que antes de cada reunión sentía el pecho comprimido por la sensación de que debía sostener la atmósfera para que nadie se aburriera, que debía mostrarse disponible para que la consideraran, que debía estar de acuerdo para ser agradable, y que, después de entender esta raíz, comenzó a ensayar una entrada distinta. No cambió su voz, no se volvió imponente, no aprendió un guión. Simplemente se ancló un instante antes de cruzar la puerta, respiró de otra manera, recordó una idea que más adelante te voy a enseñar con precisión. Y sin decir una sola palabra, ya había colocado su centro en su sitio. Ese minúsculo ajuste hizo que la interrumpieran menos, que nadie intentara tomar decisiones por ella, que sus no fueran escuchados con respeto, que sus sí no fueran interpretados como cheques en blanco y que, al volver a casa, su energía estuviera intacta, no porque habló menos, sino porque dejó de pagarse con sí misma. Sé que puedes estar pensando que esto es demasiado sutil como para resolverlo con teoría, y tienes razón, aquí no bastan los conceptos si no van acompañados de vivencias. Por eso te voy a pedir que recuerdes tu última conversación incómoda, no para juzgarte, sino para observarla con otros ojos. Pregúntate en qué instante tu cuerpo dijo que sí, cuando tu interior quería decir que no, en qué punto entraste en modo demostración,
en qué minuto empezaste a responder por obligación y cuándo decidiste no incomodar a nadie, aunque te incomodaras a ti, esa secuencia es la huella del problema invisible, y si la reconoces, podrás intervenirla cuando más te convenga, no desde la confrontación brusca, sino desde una manera de estar que desactiva la necesidad de complacer sin caer en la indiferencia. Hay algo que quiero subrayar con fuerza porque será fundamental para lo que viene. El respeto que recibes en una interacción comienza antes de la primera palabra, y si internalizas esta idea, dejarás de intentar comprar respeto con esfuerzo, dejarás de temer que el silencio te reste valor, dejarás de creer que necesitas rellenar cada segundo para demostrar que aportas, y en cambio empezarás a experimentar una presencia que organiza la dinámica sin que tengas que dirigirla. Esa presencia nace de un principio que todavía no voy a nombrar, porque antes debo mostrarte una trampa muy frecuente que sabotea ese estado y que parece inofensiva por su envoltorio de amabilidad, una trampa que a tantos les ha parecido virtud y que, sin embargo, erosiona la dignidad silenciosamente, la trampa de querer ser agradable a toda costa. Cuando entiendas esa trampa y la notes en acción en tus propios gestos, vas a mirar las reuniones, los almuerzos, las citas y las conversaciones espontáneas con otros ojos, no para volverte desconfiada ni rígida, sino para empezar a tomar pequeñas decisiones que te devuelven el timón sin hacer ruido, pequeñas decisiones como permitirte no explicar todo, como respetar los silencios, aunque el ambiente te empuje a llenarlos, como mover el cuerpo con la amplitud mínima que te recuerde que no estás pidiendo permiso para estar, como sostener una mirada amable sin suplicar conexión, como quedarte en tu postura aunque alguien intente empujarte a la risa automática. Todo esto se aprende y se entrena, y lo vamos a recorrer juntas, pero necesitas primero desnudar el mecanismo que te conquista con aparente cordialidad y te roba tu centro sin que lo notes. Por eso, y para mantener el hilo que venimos tejiendo, en la siguiente parte vamos a abrir esa caja de engaños y a exponer con luz clara la trampa de la agradabilidad, esa maquinaria sedosa que te promete aceptación a cambio de tu eje, esa promesa dulce que termina cobrándote en cuotas de cansancio, culpa y confusión. Quédate, porque cuando desarmes esa trampa vas a sentir que algo dentro hace clic, y ese clic será la antesala perfecta para comprender la pieza que lo ordena todo, una pieza sencilla y poderosa que te revelaré después de cruzar ese umbral. La trampa de querer ser agradable a toda costa se disfraza de virtud y por eso se filtra sin resistencia. Entra por la puerta de la buena educación, se sienta en la mesa con la etiqueta de cortesía y sin que lo notes, empieza a decidir por ti. Empieza a elegir tus palabras, a moderar tu risa, a suavizar tus opiniones, a amortiguar tus límites, empieza a convertir cada gesto en una estrategia para sostener el clima perfecto en el que nadie se incomoda, salvo tú, porque lo que se llama armonía hacia afuera suele ser a veces abandono hacia adentro. Y la paradoja es brutal. Cuanto más te esfuerzas por ser aceptada, más te vas alejando de aquello que hace que la gente quiera quedarse realmente contigo. No se trata de convertirte en alguien áspera o distante, no se trata de rechazar la amabilidad ni de romantizar la confrontación. Se trata de notar cuándo la amabilidad deja de ser una expresión honesta y se transforma en un dispositivo de supervivencia emocional que te pide el sacrificio de tu centro, porque cuando agradar se convierte en el criterio silencioso que guía tus interacciones, ya no conversas para encontrarte. Conversas para sostener una imagen, ya no preguntas para comprender, preguntas para sumar puntos, ya no dices que sí porque lo deseas, dices que sí para evitar la sombra de un no que te da miedo pronunciar. Es importante mirarlo sin juicio y con mucha honestidad, porque la trampa no aparece en grandes decisiones, aparece en microelecciones que haces sin darte cuenta desde antes de saludar. Aparece en esa forma de reír una fracción de segundo antes de que el chiste te haga gracia. Aparece en ese modo de asentir con la cabeza mientras por dentro te alejas de la conversación. Aparece en el impulso de explicar en exceso cualquier negativa para que no te perciban como egoísta.
Aparece en el hábito de quedarte un poco más cuando ya te habías ido por dentro. Aparece en el reflejo de preguntar por los demás sin concederte el derecho de compartir lo que te importa. Aparece en el cuerpo cuando encoges los hombros para ocupar menos espacio o cuando cruzas los brazos como quien se abraza a sí misma porque no se está sintiendo sostenida. Aparece en la voz cuando baja un tono, en la mirada cuando evita sostenerse, en la respiración cuando se corta a mitad de camino, y todas esas señales componen un patrón que los demás leen aunque nadie lo verbalice. El patrón de alguien que ha colocado su pertenencia en manos ajenas, el patrón de alguien que pide permiso para existir mientras asegura que todo está bien. La consecuencia de esa trampa no es solo cansancio, es erosión de respeto, porque el respeto que recibes nace de una percepción muy fina que la gente tiene sobre ti, incluso cuando no es consciente, una percepción que detecta si tu sí es un cheque en blanco o una elección sólida, que nota si tú no es un muro de hierro o una frontera amable, que entiende si estás negociando tu lugar en la mesa o si lo ocupas con naturalidad. Y la agradabilidad compulsiva, por muy educada que parezca, envía señales de negociabilidad permanente, señales que dicen: puedes empujar un poco más, puedes pedir un poco más, puedes interrumpir un poco más, puedes tomar decisiones por mí un poco más. Señales que hacen que otros, incluso los más bien intencionados, traspasen tus límites sin maldad, porque tu propia conducta les mostró que ahí todo es flexible hasta romperse. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Cuando alguien está dispuesto a ser agradable a cualquier precio, su precio baja para todos. Y no hablo de valor humano, hablo de la tarifa psicológica con la que los demás se aproximan a ti. Si te vendes por aceptación, te pagarán con migajas de atención. Quiero que recuerdes una escena, tal vez propia o tal vez observada, en la que todo parecía correcto y sin embargo algo dentro de ti gritaba que no. Una escena en la que aceptaste un plan que no querías, en la que escuchaste una broma que te dolió y sonreíste, en la que te interrumpieron 3 veces y decidiste terminar rápido tu idea para no incomodar, en la que te pidieron un favor y dijiste de inmediato que sí para no romper la imagen de siempre disponible, en la que sostuviste una charla que ya no te representaba solo para evitar el silencio. Ahora mírala con otros ojos y pregúntate dónde comenzó el abandono, porque el abandono nunca empieza en el sí final, empieza en el primer microgesto que firmaste sin leer, en el instante en que tu cuerpo quiso enderezar la espalda y tú la mantuviste pequeña, en el momento en que tu garganta quiso aclararse para recuperar la voz y tú decidiste callar, en ese segundo en que tu mirada quiso sostenerse y tú la desviaste para no cruzar la línea invisible de la incomodidad, y si te duele verlo, respira, no para castigarte, sino para reconocer el mapa real del que partimos, porque sólo así vas a poder dibujar uno nuevo que no te pida pagar con tu dignidad. La trampa de la agradabilidad, además, te hace creer que estás eligiendo cuando en realidad estás reaccionando. Te hace creer que eres tú quien conduce la conversación por pura generosidad, cuando en realidad estás intentando sobrevivir a un miedo, el miedo a la desaprobación, a la etiqueta injusta, a la posibilidad de ser malinterpretada, a la soledad simbólica que supone sostener tu límite en una sala donde todos esperan que seas fácil. Y ese miedo se disfraza de virtud para que lo abraces con orgullo. Te dice que eres buena persona, que eres diplomática, que sabes adaptarte, que sabes ceder. Y claro que la diplomacia tiene su lugar. Claro que ceder puede ser un acto de amor, pero jamás lo será si la moneda de pago es traicionarte un poco en cada encuentro, porque lo que se repite se instala y lo que se instala crea identidad. Y si la identidad se forma en territorio ajeno, tarde o temprano sentirás que vives fuera de ti incluso cuando estás en tu propia casa. Por eso, la salida de esta trampa no consiste en girar hacia el extremo contrario y convertirte en una roca inamovible que no escucha a nadie, consiste en recuperar el eje desde el que eliges con libertad. Consiste en domesticar ese reflejo de agradar para que nunca más decida por ti. Consiste en recuperar el derecho a incomodar con amabilidad cuando tu verdad no encaja con el guión social del momento.
Hay un detalle poderoso que quiero subrayar, un detalle que transforma el modo en que te perciben sin que tengas que pronunciar discursos. Cuando tu sí se vuelve raro y deliberado, tu presencia sube de valor. Cuando tú no deja de ser una justificación interminable y pasa a ser una frase breve sostenida por tu postura, tu mirada y tu respiración, tu respeto crece sin alzar la voz. Cuando te permites dejar un silencio sin llenarlo, quienes buscan invadir ese espacio se encuentran con la solidez de alguien que no necesita demostrarse constante, y ese simple gesto reconfigura el intercambio a tu favor. No es magia, es coherencia encarnada, y la coherencia, como enseña cualquier psicólogo que valore la dignidad personal, se nota antes de que se explique. La coherencia te ahorra palabras, te ahorra excusas, te ahorra desgaste, y esa economía emocional es la base de una socialización que nutre en lugar de drenar, de una socialización que no te exige sacrificarte para pertenecer, de una socialización en la que tú eliges cuándo abrirte y cuándo retirarte sin convertir cada decisión en una novela de culpa. Tal vez digas que has funcionado así toda la vida y que cambiarlo te parece una montaña demasiado alta, pero lo cierto es que no necesitas reescribir quién eres, solo necesitas afinar el punto de partida, ese segundo antes de hablar en el que decides si vendes tu paz a cambio de buena cara o si te quedas contigo mientras muestras cortesía. Y ese segundo se entrena, se puede programar con señales corporales suaves, con respiraciones que abren espacio, con recordatorios internos que anclan tu valor, con pequeñas frases que no se pronuncian hacia afuera, pero reorganizan tus actos hacia adentro. Y cuando esa base está en su sitio, lo demás empieza a ordenarse, empieza a sobrar el impulso de agradar, empieza a aparecer una curiosidad genuina por el otro que ya no nace del miedo sino del interés. Empieza a elevarse tu estándar de conversación y de compañía. Empieza a notarse que ya no estás dispuesta a pagar con tu identidad lo que antes llamabas educación. No quiero que te quedes en abstractos, por eso voy a adelantar la semilla de lo que vendrá, sin revelar todavía la práctica central que reservamos para el final, porque primero vamos a poner luz sobre un ejemplo concreto de cómo esta trampa se desarma en la vida real. Un ejemplo de alguien que parecía tenerlo todo para caer en el mismo patrón y, sin embargo, decidió mover una pieza pequeña que cambió el tablero entero. En la siguiente parte vas a ver la historia de quien dejó de sostener la armonía como un deber y comenzó a sostenerse así. Una historia en la que el respeto dejó de pedirse y empezó a suceder. Una historia que te mostrará cómo se pasa, paso a paso, de agradar para pertenecer a pertenecer, para poder agradar sin perderse en el intento. Ana llegaba siempre antes que todos, como si su puntualidad fuera una excusa para respirar unos minutos sin testigos, para preparar la sonrisa con la que solía cubrir cualquier vacilación, para ajustar la postura hasta que su cuerpo pareciera ligero, aunque por dentro cargara una mochila de pensamientos anticipados. La veías entrar y parecía hecha de amabilidad y previsión. Preguntaba si alguien necesitaba algo, se ofrecía a ayudar con las sillas, hacía un comentario suave para romper el hielo, celebraba la ocurrencia ajena con risas que caían en el momento justo, asentía con una atención pulcra, jamás cruzaba una línea de franqueza que pudiera incomodar a alguien, jamás reclamaba un turno de palabra si se lo robaban por tercera vez. Nadie podría describirla como problemática y, sin embargo, al salir, el aire de la calle la recibía con un peso que no sabía nombrar, una mezcla de alivio y de pérdida que a veces se le quedaba en los hombros hasta la noche, como si hubiera dejado partes suyas sobre la mesa para que la dinámica no se rompiera. No podía decir que algo malo hubiera pasado, pero sí sentía que algo de sí misma se había quedado del otro lado de la puerta, como esas bufandas que olvidas en una casa ajena y que tardas días en echar de menos. Se dio cuenta por primera vez en una cena de trabajo, no por un gesto grande, sino por una suma de detalles pequeños, casi microscópicos, que en su conjunto formaban la silueta del agotamiento. El colega gracioso que interrumpía con chistes, el silencio que seguía a sus ideas como si nadie supiera dónde colocarlas, la forma en que una compañera redirigía los comentarios hacia temas más cómodos,
la docilidad con la que ella misma se adaptaba para no ser esa persona que complica las cosas. Cuando pidió agua y le trajeron vino, dijo gracias. Cuando quisieron cambiar el lugar de la reunión sin consultarla, y eso implicaba cruzar la ciudad, dijo por supuesto. Cuando notó que un comentario le había dolido más de lo que admitía, sonrió y lo disfrazó de broma interna. Volvió a casa con el corazón lleno de palabras no dichas y antes de dormir abrió el bloc de notas del teléfono y escribió una lista que no era una lista, era la cronología de su silencio. ¿A qué hora se había callado? ¿A qué hora había dicho que sí por costumbre? ¿A qué hora se había ido aún estando sentada? Se asustó de su propia claridad y cerró la pantalla como quien apaga la luz para que el espejo no devuelva el reflejo. A la mañana siguiente, sin embargo, el cuerpo seguía rígido y la mandíbula resentida le recordaron que el precio no desaparece porque no lo mires. Ana era querida, eso nadie lo discutía, y ese cariño hacía aún más confuso su cansancio, porque ¿cómo explicar que algo te drena cuando nadie te ha maltratado, cuando todo ha sido amable y correcto, cuando incluso te piden consejo y te agradecen con sinceridad? Fue en ese territorio ambiguo donde comenzó a sospechar que el problema no estaba fuera, que la llave no era conseguir que los demás cambiaran la coreografía, sino cambiar el punto de partida con el que ella entraba a la pista. Empezó a observarse sin prisa, como quien mira el mar para entender la marea. Notó que su risa llegaba antes que su placer, que su sí corría más rápido que su deseo, que su escucha era tan amplia que le dejaba poco espacio a su propia voz, que su cuerpo se encogía 1 milímetro cada vez que alguien imponía un giro en la conversación, que sus ojos huían del silencio por miedo a que alguien leyera en ellos un límite sin explicación. No era timidez, era un contrato silencioso que firmaba en la puerta de cada sala. Haré lo que haga falta para que esto sea agradable. Y ese contrato, que se había vuelto identidad, era exactamente lo que le estaba cobrando con intereses. La primera vez que intentó algo distinto, no hubo fuegos artificiales ni una ovación interna. Hubo, más bien, una decisión minúscula sostenida con una respiración larga. Se permitió que su espalda tomara 1 centímetro más de espacio en la silla, no porque quisiera imponerse, sino porque necesitaba recordar que su cuerpo no debía pedir permiso. Cuando la conversación se desvió de su propuesta sin motivo, no se apuró a desistir con un «da igual», sino que, con voz calma, dijo «quiero terminar una idea y después vemos si tiene sentido». Y ese pequeño «quiero» abrió un surco de respeto nuevo, un canal donde su palabra encontraba cauce, sin tener que competir por volumen. Nadie se enfadó, nadie la etiquetó de rígida, nadie abandonó la mesa. De hecho, sucedió algo que no había previsto. 2 personas asentaron como si agradecieran el orden, otra le pidió que repitiera la frase clave y la conversación se rearmó alrededor de ese punto con una naturalidad que la dejó asombrada. Al salir, el aire de la calle no pesó tanto, y aunque le dolieron los músculos por la tensión acumulada de años, había dentro de ella una sensación distinta, un pulso de integridad que llevaba tiempo sin sentir. No fue un cambio lineal, porque en la reunión siguiente volvió a caer en algunos automatismos, volvió a reír antes de sentir, volvió a explicar demasiado un no que quería pronunciar, volvió a sostener algunos silencios con charlas que no necesitaban existir. Pero ahora tenía un espejo nuevo y ese espejo no la castigaba, la orientaba. Se dio cuenta de que el respeto que recibía parecía apoyarse en una premisa simple. Cuando su sí y su no eran conscientes, cuando el cuerpo acompañaba lo que la boca decía, cuando la mirada se quedaba 1 segundo más en su sitio, la sala acomodaba 1 grado su rotación y dejaba de pedirle sacrificio para seguir funcionando. Descubrió también que no necesitaba ser brillante para ser escuchada, que no debía tener siempre una historia fascinante para ser valiosa, que la presencia que se queda no se compra con chispazos de ingenio, sino con coherencia tranquila. Y eso, en alguien que había vivido años creyendo que la única manera de pertenecer era sostener a todos, sonó dentro como una campanada de liberación. Con el tiempo, probó un gesto que le cambió el mapa. Antes de entrar a cada encuentro se tomaba 30 segundos para respirar profundo, para notar sus pies en el suelo, para recordar una frase que no pronunciaba hacia afuera pero que encendía en silencio,
una frase que decía «no estoy a la venta», y con esa declaración sin estridencias dejaba de negociar su lugar con su propio cansancio. No se volvió brusca, no empezó a hablar por encima de nadie, no se blindó en un personaje alternativo, apenas afiló el punto de partida y desde ahí todo el guión se escribió distinto, como si con ese primer trazo hubiera cambiado la perspectiva de la escena. Comenzaron a interrumpirla menos, comenzaron a pedir su opinión con más atención, comenzaron a respetar sus tiempos sin obligarla a explicarlo todo. Cuando algo no le hacía bien, decía «hoy no» y dejaba que el silencio cumpliera su función de frontera y el mundo no se cayó. Cuando otro tenía prisa y quería resolver desde su comodidad, ella elegía qué parte de esa prisa le correspondía y cuál no, y llevaba su cuerpo al ritmo que le era fiel. Cuando hacía falta cambiar un plan, preguntaba ¿qué tendríamos que sacrificar para que esto funcione? Y esa pregunta detenía la inercia de la improvisación que siempre nombraba su esfuerzo como la solución más barata. Lo sorprendente no fue solo la mejora en su energía, lo sorprendente fue el efecto colateral en la calidad de sus vínculos. La gente dejó de acercarse a ella por costumbre y empezó a hacerlo por deseo. Las conversaciones bajaron de ruido y subieron de verdad. Los acuerdos se hicieron más claros y menos culpógenos. Y, quizá lo más importante, su propia voz interna dejó de pelear con la externa, porque ya no necesitaban traducirse, decían lo mismo con acentos distintos. No se volvió perfecta, no se liberó de toda incomodidad, no dejó de tropezar con viejos reflejos, pero ahora cada tropiezo era una oportunidad para recordar el centro, no una confirmación de su antigua deuda con la agradabilidad. Se sorprendió incluso disfrutando silencios que antes la inquietaban, callando cuando la conversación pedía espacio y hablando cuando su palabra tenía peso, eligiendo con una calma nueva cuándo quedarse y cuándo retirarse sin convertir cada elección en una novela justificatoria. Si me preguntas dónde estuvo la bisagra verdadera, no te diría que en una técnica rimbombante ni en una frase magnética, te diría que estuvo en un insight humilde y poderoso a la vez, el insight de que el respeto que buscaba afuera solo podía sostenerse si se anclaba primero adentro, y ese anclaje no era una idea, era un gesto, una microdecisión que precedía al saludo, una intención corporal que decía «estoy aquí, no para que me compren, sino para compartir desde lo que soy». Y ese gesto, repetido hasta volverse hábito, cambió el modo en que el mundo le respondía, porque el mundo lee mucho antes de escuchar. Y cuando lo que lee es coherencia, no hace falta pelear por el micrófono. Ese día en que lo entendió con el cuerpo, no con la mente, dejó de pedir permiso para existir en cada sala y curiosamente, a partir de entonces, sintió que la recibían mejor. Podría detenerme aquí y decir que con eso basta, pero no sería honesto, porque la historia de Ana no es solo un testimonio inspirador, es una puerta hacia la pregunta que realmente importa, la pregunta que tú misma necesitas responder si quieres dejar de drenar tu energía en espacios donde tendrías que florecer. La pregunta es simple de formular y compleja de mirar sin apartar la vista. ¿Cuál es la raíz que sabotea tu presencia incluso cuando te esfuerzas por hacer todo bien? Si la trampa de la agradabilidad explica el molde, ¿qué lo alimenta? ¿Qué creencia? ¿Qué miedo? ¿Qué hábito interno te empuja a poner tu centro fuera de ti antes de pronunciar la primera palabra? ¿Dónde nace esa transacción que te pide dar más de lo que tienes a cambio de una aceptación que nunca termina de alcanzarte? En la siguiente parte vamos a bajar a esa raíz sin rodeos, porque nombrarla con precisión es lo que te permitirá arrancarla, y cuando la arrancas, el terreno queda listo para sembrar el principio que cambia el juego, ese principio que aún no hemos revelado y que reservamos para cuando tus ojos estén listos para verlo en acción. Así que respira, sostente y cruza conmigo a la profundidad donde todo se reordena. La raíz no está en tu capacidad para hablar ni en el número de anécdotas que traes a la mesa. La raíz está en el lugar desde donde te relacionas contigo antes de relacionarte con los demás. Y ese lugar,
cuando está colonizado por la necesidad de aprobación, convierte cualquier intercambio en una negociación silenciosa en la que pones tu valor como moneda de cambio. Porque si entras buscando confirmación externa para sentir que existes con legitimidad, todo lo que hagas en la conversación, cada sonrisa, cada asentimiento, cada concesión, cada historia compartida, nace con la misión secreta de comprarte pertenencia, y lo que se compra siempre exige volver a pagarlo, así que sales endeudada con la misma sala en la que acabas de gastar tu energía. En cambio, cuando entras desde la autovalidación, y no me refiero a un eslogan de autoestima, sino a un anclaje concreto que se siente en el cuerpo, la interacción deja de ser una subasta y vuelve a ser lo que debería. Un encuentro en el que das y recibes sin hipotecar tu dignidad. Un espacio donde lo que ofreces no es para que te quieran, sino porque es verdadero en ti. Y ese giro, que parece sutil, es la diferencia entre terminar una reunión intacta o terminarla con la sensación de haberte perdido de vista. Si miras con honestidad el mapa de tu historia, verás que casi siempre que te drenas, aparece la misma corriente subterránea, la creencia de que para ser querida necesitas ser fácil, la idea de que el amor y el respeto se ganan no por lo que eres, sino por lo útil que resultas para sostener el clima, el reflejo de explicar de más para que nadie te malinterprete, el miedo a estropear la armonía si te atreves a decir no, la costumbre de medir el valor de tus palabras por la reacción que provocan y no por la coherencia que guardan contigo. Y todos esos gestos nacen de una programación antigua que no tiene nada de culpa, pero sí mucho de hábito. Un hábito consolidado desde los primeros escenarios donde aprendiste que el afecto podía retirarse si no cumplías con las expectativas, que el silencio del otro podía convertirse en tu juicio interno, que los conflictos eran peligrosos y que tu paz dependía de no incomodar. Así se instala la obediencia emocional que luego disfrazas de educación, así se vuelve normal la microtraición diaria en la que eliges no molestar aunque te moleste a ti. Así te entrenas para leer el clima ajeno con precisión clínica mientras dejas de consultarte a ti con la misma profundidad. La raíz, por tanto, es un pacto que hiciste contigo sin darte cuenta. Un pacto que dice, más vale que me necesiten a que me quieran por quien soy. Y ese pacto te empuja a sobreactuar la amabilidad, a adelantarte a las necesidades de todos, a no dejar que un silencio haga su trabajo, a pedir perdón por existir con tus tiempos y tus ritmos, a vender tu disponibilidad como si fuera tu único argumento para merecer un lugar. Y aunque te haya servido para sobrevivir en entornos exigentes o impredecibles, en la adultez este pacto cobra un precio demasiado caro porque transforma tu identidad en un proyecto de agrado y convierte cada interacción en una evaluación donde lo que está en juego eres tú misma. Por eso te cansas incluso en encuentros bonitos, porque el cansancio no viene de la cantidad de minutos que estuviste ahí, viene del número de veces que te abandonaste en esos minutos, viene de la fricción constante entre tu impulso genuino y tu máscara de cordialidad, viene de la tensión muscular de sostener una versión tuya que no te representa, aunque saque aplausos. Hay además un componente corporal que nadie nos explica y que es clave para entender por qué te quedas sin aire social aun cuando todo sale bien. Cuando entras a un espacio con el sistema nervioso en alerta social, tu respiración se vuelve corta, tu mirada se acelera buscando señales de aceptación, tu oído filtra para detectar microjuicios, tu postura se achica para evitar ser blanco de miradas, y en ese estado tu cerebro convierte cualquier detalle en un indicador de peligro. Un gesto neutro se interpreta como rechazo, un silencio como desaprobación, una pregunta como examen, una interrupción como evidencia de que no mereces el turno, y desde ahí, por más técnica de conversación que ensayes, estás intentando construir presencia sobre un suelo que tiembla, porque el cuerpo ya dictó sentencia. No estás a salvo si no agradas, y ese mandato interno te secuestra incluso cuando dices que confías en ti. Por eso la solución real no es repetir frases motivacionales.
La solución es recalibrar el punto de partida para que tu cuerpo y tu palabra cuenten la misma historia, para que la biografía muscular de tus hombros, tu mandíbula y tu respiración no contradiga lo que dices querer, para que tu postura no venda una sumisión que tu boca niega, para que el respeto empiece a ser un efecto secundario de tu estado y no una meta a perseguir. También hay una raíz cognitiva que conviene mirar con lupa, porque la mente teje narrativas que parecen sensatas, pero están llenas de trampas. Si crees que vales lo que aportas, te sobreexigirás a aportar para no perder valor. Si crees que el desacuerdo rompe vínculos, callarás tu criterio cada vez que la sala necesite realidad. Si crees que el respeto se mendiga con dulzura, te volverás dulce hasta la amargura. Si crees que todo depende de ti, sostendrás dinámicas que no te corresponden con tal de no fallar a un papel que nadie te asignó. Y cuando todo eso se junta con un perfeccionismo relacional que promete aprobación a cambio de impecabilidad, te condena a una vida de exámenes que nunca se aprueban porque el criterio del jurado cambia cada día. De ahí nace la fatiga que te acompaña a la almohada, de ahí la sensación de estar haciendo mucho para lograr poco. De ahí la idea de que socializar es un deporte de alto rendimiento donde tu identidad queda cada vez en manos de la tribuna. Si no desactivas estas convicciones, cada consejo táctico será un parche sobre una grieta que sigue abriéndose y cada parche te demandará más esfuerzo hasta que concluyas equivocadamente que esto no es para ti. Hay una raíz emocional que merece aún más cuidado, porque suele esconderse detrás de tu apariencia de eficiencia y de tu reputación de persona que siempre está. Y es el miedo a quedarte sola con tu verdad, el miedo a ver cómo se caen algunas relaciones cuando dejas de alimentarlas con tu sacrificio, el miedo a que el silencio haga visible lo que ya no funciona cuando tú ya no lo sostienes, y lo entiendo, porque soltar esa fantasía de que siempre se puede implica reconocer que no todo vínculo merece tu inversión, que no toda sala te quiere como tú te quieres, que no toda conversación te conviene aunque seas capaz de brillar en ella, y aceptar eso duele porque derriba el mito de que bastaba con ser impecable para que te respetaran, pero también libera porque te devuelve el derecho a seleccionar desde la dignidad y no desde el hambre, desde el deseo y no desde la deuda, desde la presencia y no desde la prisa por encajar. Ahí comienza a cerrarse la fuga de energía, ahí se empieza a escuchar tu voz sin eco de culpa, ahí la calidad de tus vínculos sube aunque baje el volumen de tus compromisos. Y sin embargo, aunque entendamos todo esto, la inercia de años no se desactiva sola. Por eso necesitamos una pieza práctica que opere antes de que empiece la interacción, una forma de entrar en la sala que no dependa de la simpatía del ambiente, una manera de colocarte que no requiera permiso ni explicaciones, un gesto que ordene tu biología, tu narrativa y tu emoción en un solo movimiento para que, por fin, tu sí sea un sí entero, tú no sea un no tranquilo y tu silencio sea un espacio de presencia y no un agujero de miedo. Y esa pieza existe, no es mística ni complicada, no es una técnica teatral ni un truco de manipulación. Es un principio sencillo que cuando se encarna altera el campo de la conversación sin estridencias y te permite estar sin venderte, hablar sin convertirlo en examen, escuchar sin absorber hasta desfondarte, retirarte sin que el mundo se caiga, elegir sin pedir perdón por elegir, y lo sé porque lo he visto repetirse en personas como Ana, que pasaron de abandonar su centro con tal de armonizar a habitar su centro con tal de no perderse, y el resultado una y otra vez fue el mismo. Menos agotamiento, más claridad, menos ruido, más respeto, menos urgencia, más conexión. Querrías quizá que te la entregue ahora mismo, que te dé el nombre, la frase exacta, la respiración concreta, el anclaje definitivo, y vamos a llegar a eso, te lo prometo, porque el cierre de este proceso es precisamente la revelación que convierte todo lo dicho en un mapa aplicable a la vida real. Pero antes de nombrar la clave, necesitamos terminar de desmontar una falsa solución que parece lógica y sin embargo
perpetúa el problema, porque cuando intentas arreglar el desgaste social con más habilidad performativa, cuando buscas manuales de conversación sin revisar tu pacto interno de aprobación, cuando entrenas sonrisas y posturas sin resolver el mandato de agradar, lo que haces es sofisticar tu máscara, no liberar tu presencia. Y la máscara, por elegante que sea, siempre asfixia. Por eso, antes de abrir la puerta grande hacia el principio que ancla, en la siguiente parte vamos a examinar con precisión quirúrgica por qué la obsesión por hacerlo bien, hablar mejor, gustar más, caer perfecto, es gasolina para el mismo fuego que te quema, y cómo se cambia ese combustible por un tipo de energía que no se agota y que paradójicamente hace que te quieran más cuando dejas de intentar gustar. La obsesión por hacerlo bien se vende como solución elegante, casi científica, una caja de herramientas sofisticadas que promete convertir cualquier interacción en escenario y cualquier inseguridad en guión, pero debajo del brillo hay una trampa que perpetúa el mismo desgaste que intentas curar. Porque cuando haces de la reunión un teatro, inevitablemente te conviertes en actriz de tu propia vida, y actuar agota incluso cuando el público aplaude, ya que cada técnica de impacto, cada microgesto ensayado frente al espejo, cada frase calibrada para caer exacta en los oídos del otro, te exige una vigilancia constante que saca tu respiración del cuerpo y la pone a vivir en la cabeza, y ahí, en ese traslado silencioso, es donde se pierde la naturalidad y nace la fatiga, porque el sistema nervioso no fue diseñado para sostener una performance ininterrumpida, fue diseñado para habitar el mundo con presencia, y la presencia no se memoriza, se encarna. No niego que haya valor en aprender a escuchar mejor, a mirar con atención genuina, a modular la voz con respeto por el ritmo del otro, ni que sea útil conocer estructuras que ordenan una historia para que no naufrague en digresiones. Pero cuando esas herramientas no se apoyan en un eje interno, se convierten en prótesis estéticas, sirven para caminar delante de otros sin que noten la cojera, pero no curan la forma de andar. Y por eso requieren cada vez más esfuerzo, más energía, más atención, hasta que terminas prisionera de tu manual de recursos, incapaz de improvisar sin sentir que el piso desaparece, obligada a repetir el mismo repertorio aunque la sala pida algo distinto, con miedo a que el silencio desnude que detrás de tanta habilidad había un vacío de autovalidación. Así, lo que empezó como un intento de conectar mejor se transforma en una dependencia de técnicas que te protegen del juicio, pero te separan de tu verdad. Y esa separación es precisamente la causa del agotamiento que querías evitar. Quiero que reconozcas el patrón con claridad para que puedas desactivarlo sin guerra, porque la guerra contra ti empeora lo que intenta arreglar, y aquí no necesitamos más fricción, necesitamos lucidez. El patrón comienza cuando mides tu valor por la reacción ajena. Entonces estudias reacciones como si fueran ecuaciones de alta precisión. Y para mantener el control, te das a ti misma un checklist que te acompaña al entrar en cada sala. Postura abierta, sonrisa en ángulo, manos visibles, contacto visual de X segundos, preguntas abiertas, parafraseo empático, transición suave de tema, cierre con anécdota ligera. Y sí, todo eso funciona para generar ciertas respuestas, pero el precio es que tu atención deja de estar en el encuentro y se traslada a la consola de controles, y mientras tú diriges luces y sonido internos, la vida te pasa por delante como una película que estás editando y no viviendo. Y al salir, aunque te digas que todo salió perfecto, el cuerpo te entrega la factura porque el cuerpo mide autenticidad, no aplausos. Lo fascinante y a la vez doloroso es que cuando más dependes del desempeño, más vulnerable te vuelves a cualquier imprevisto, porque la vida social es por naturaleza impredecible, y entonces entras en un círculo vicioso. Ante lo imprevisto ensayas más, y cuanto más ensayas, menos margen de vida le dejas a la conversación. Cuanto menos margen, más frágil te vuelves a un silencio, a una interrupción, a un comentario lateral que no estaba en tu guión. Y esa fragilidad te obliga a apretar la mandíbula para no perder el personaje.
Es ahí donde se rompen las costuras de la técnica y aparece la sensación de falsedad que tanto temes, ese microsegundo en que notas que estás imitando una versión de ti que funciona pero que no te pertenece, y el resultado es que la gente te percibe correcta, incluso encantadora, pero no necesariamente entra en conexión, porque la conexión no nace de la perfección, nace del encuentro entre dos presencias que no se están vendiendo, y eso se siente como se siente el vaso de agua de verdad frente al agua con saborizante. Ambas quitan la sed, pero una deja un regusto raro que te pide otro trago para olvidar el primero. Te propongo mirar dos escenas para iluminar la diferencia sin caer en abstracciones. En la primera, un hombre con gran dominio técnico conversa con soltura, domina los turnos, aplica escucha activa, usa el nombre de su interlocutor en el momento correcto, valida emociones y aterriza ideas con ejemplos memorables. Todo parece impecable, hasta que notamos que al terminar la charla se aleja con un cansancio que no corresponde a la duración del encuentro, se queda rumiando si dijo lo adecuado, si su chiste número 3 fue oportuno, si su cierre fue demasiado largo, y a la mañana siguiente necesita volver a cargarse de estrategias para sostener el día, porque sin la armadura se siente desprotegido. En la segunda escena, una mujer sin trucos visibles entra, respira, se sienta y escucha sin prisa. Habla cuando tiene algo que decir, se permite no saber, deja un silencio cuando la emoción lo pide, sostiene su postura cuando alguien intenta empujarla, y al salir se siente igual que al entrar, incluso un poco más amplia, como si el encuentro le hubiera añadido algo sin restarle nada, y cuando semanas después alguien recuerda esa conversación, no cita una técnica, cita una sensación: con ella me sentí en casa. No te estoy invitando a renunciar al aprendizaje, te estoy invitando a cambiar el combustible, a pasar de la gasolina del control a la energía de la coherencia, a intercambiar el esfuerzo de la demostración por la tranquilidad de la presencia, a permitir que las herramientas sean un puente y no un escondite. Y ese intercambio ocurre cuando el orden interno se establece antes de que la técnica entre en escena, cuando el principio que ancla tu dignidad sujeta la estructura y no al revés, porque una técnica sostenida por autoabandono se convierte en maquillaje, mientras que una técnica sostenida por autovalidación se vuelve arte, y el arte no agota, el arte alimenta. Por eso el corazón del cambio que prometí no es hablar mejor, es habitar mejor, no es gustar más, es perder la necesidad de gustar para ganar libertad de elegir, no es controlar la conversación, es dejar que tu propio estado la organice. Y ese estado no se produce con un truco mental, se produce con una decisión biográfica que cruza mente, emoción y cuerpo en un mismo riel. Aquí aparece una objeción legítima que tal vez ya está en tu boca. ¿Y qué hago cuando la sala es hostil, cuando la cultura del grupo premia al más ruidoso, cuando los límites se ven como desafío, cuando la interrupción es la norma? Y es una objeción importante porque no todo depende de ti. Y sin embargo hay algo que sí te corresponde y que cambia el resultado aunque el entorno tarde en entenderlo, y es la manera en que colocas tu presencia antes de responder, porque el límite no es un argumento, el límite es un lugar, y cuando estás en ese lugar, tus palabras nacen con otra temperatura, tu mirada adquiere otro peso, tu cuerpo ocupa su volumen completo sin pedir perdón, y esa combinación reorganiza la dinámica incluso en ambientes toscos, no siempre en la primera conversación, a veces en la 10ª, pero si perseveras sin convertirlo en cruzada, el campo cambia, y si no cambia, al menos tú no te pierdes, y esa ya es una victoria ética y emocional que el tiempo confirma. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese lugar sin caer en la caricatura rígida de quien confunde dignidad con frialdad y límites con murallas? Aquí es donde la teoría se queda corta si no la llevamos a la práctica cotidiana. Y por eso el puente hacia el principio que te voy a revelar más adelante requiere una etapa intermedia que te entrene dulcemente para soltar el control sin caer en pasividad, una etapa en la que experimentarás con pequeñas acciones que devuelven el timón a tu estado en lugar de a tu guión,
Acciones como permitir que tu respiración complete su ciclo antes de responder a una pregunta veloz, como sostener tu mirada un segundo adicional cuando dices no, como terminar una frase que ibas a abandonar por inercia, como nombrar con calma que necesitas un minuto para pensar, como elegir una silla desde la que no sientas que estás mendigando el espacio, acciones diminutas que, repetidas, cambian tu biografía en la conversación. Y aquí lo notable es que cuando esas acciones brotan de un eje interno, no suenan a estrategia, suenan a ti. Por eso la gente las acepta incluso cuando no le convienen del todo, porque la autenticidad tiene un lenguaje que se impone sin violencia. Hay, sin embargo, un punto que no me cansaré de subrayar, porque de él depende que el cambio no se convierta en un nuevo motivo de autoexigencia. Si intentas sostener la presencia desde la voluntad apretada, te quemarás. Si intentas habitarte como una tarea que hay que hacer bien, volverás a la lógica del desempeño con otro nombre. Si te observas para castigarte cada vez que caes en viejos patrones, harás del proceso un tribunal y no un entrenamiento amoroso. Por eso necesitas comprender que el estado que buscamos no se logra por la fuerza, se logra por la práctica paciente, se logra por repetición amable, se logra por recordatorios suaves que te traen de vuelta cuando te fuiste sin que te insultes por haberte ido. Se logra como aprenden los músicos a quedarse en tempo, incluso cuando la sala murmura. Vuelven una y otra vez al compás interno hasta que el compás toca solo. Y ese día el virtuosismo deja de ser un acto de control para convertirse en respiración. Quizá te preguntes cuándo aparecerá por fin la fórmula, el nombre del principio, la instrucción específica que reúne todo lo dicho en un gesto, y es justo lo que está a punto de ocurrir. Pero quiero que llegues a ese punto con el oído afinado y el cuerpo disponible, porque cuando escuches la clave que habita detrás de una palabra sencilla, vas a reconocerla como algo que ya intuías, solo que ahora tendrá forma y secuencia, ahora tendrá modo de aplicarse en cualquier sala, con cualquier persona, en cualquier tema, y no será un hechizo, será un modo de estar que derrama respeto sin pedirlo, un modo de escuchar que no te absorbe, un modo de hablar que no te vende, un modo de retirarte que no te culpas, un modo de decir que sí que no deja de ser tuyo cuando la conversación se expande, un modo de decir que no necesita armadura porque está sostenido por algo más sólido que el miedo, y cuando lo practiques, la técnica dejará de ser prótesis y se convertirá en extensión natural de tu eje, y la sala, poco a poco, empezará a organizarse alrededor de tu coherencia. Para abrir la puerta a esa clave con la profundidad que merece, en la siguiente parte vamos a recoger la advertencia que durante años han señalado las voces que ponen la dignidad por encima del rendimiento, esa advertencia que parece simple, pero que cambia el mapa de la socialización cuando se toma en serio, una advertencia que te exige lealtad contigo para poder ser leal con los demás, una advertencia que desmonta el mito de que amor y respeto se compran con agradabilidad y te recuerda que se sostienen con límites y autovaloración. Así que respira, no te adelantes. Deja que el cuerpo asimile lo aprendido, porque ahora sí, al cruzar ese umbral, lo que escucharás será el marco mental que te servirá de base y la preparación directa para la práctica que reservaré cerca del final. El núcleo que convierte todo esto en una transformación tangible y no en un sueño bonito. Hay una advertencia que algunos ignoran porque suena menos romántica que las promesas de conexión instantánea, pero que si la tomas en serio te ahorra años de desgaste. No todo vínculo te conviene, no toda cercanía es saludable, no toda química merece inversión, y la medida no es cuánto te gusta alguien ni cuánto te distrae la soledad cuando esa persona aparece. La medida real es cuánto conservas de ti cuando estás ahí, cuánto respeto hay en la forma, cuánta dignidad hay en el fondo, cuánta coherencia queda en pie cuando pasan las risas y se apaga la música. Por eso, cuando hablamos de cuidar tu centro, no nos referimos a blindarte del mundo, sino a sostener un criterio afectivo que impida que confundas aceptación con autoabandono, cercanía con fusión, entrega con obediencia emocional.
porque el precio de esa confusión se paga en cuotas de culpa, cansancio y una pérdida lenta de brillo que a veces tardas en notar. Y cuando la notas ya llevas tiempo habitando una versión disminuida de ti. La lucidez que te propongo no es fría ni cínica. Es la lucidez cálida de quien entiende que la autoestima no es un adorno conceptual, es un sistema inmunológico psicológico que filtra lo que entra y ordena lo que sale. Y si ese sistema está deprimido, cualquier interacción se vuelve invasiva, incluso cuando viene envuelta en flores, porque lo decisivo no es el gesto amable, sino la consecuencia que deja en tu cuerpo cuando se cierra la puerta. Detente un instante y obsérvate en relaciones que te han marcado, las que te hicieron crecer, aunque fueran desafiantes, tenían un patrón que ahora puedes reconocer, te empujaban a pensar mejor de ti, respetaban tus pausas, honraban tus límites, convertían el desacuerdo en un puente y no en una guerra, devolvían tus no, sin etiquetarlos como frialdad ni tus sí como promesas ilimitadas. Las que te erosionaron, en cambio, te pedían sobreactuar la simpatía, te castigaban con distancia si sostenías un criterio, premiaban la complacencia con atención intermitente y te devolvían una imagen de ti que te quedaba pequeña, como una prenda que obliga a respirar corto. Si tu brújula afectiva se ha desconfigurado alguna vez, es normal, porque vivimos en entornos donde se confunde amabilidad con sumisión, seguridad con arrogancia, límites con falta de amor, y en esa confusión uno aprende a bajar el volumen de su propia voz para que el mundo no moleste, pero bajas tanto el volumen que un día te buscas y no te encuentras, y ahí es cuando empiezas a sospechar que cuidar tu centro no era egoísmo, era higiene emocional. Miremos la raíz sin anestesia. Cuando el afecto se suplica, se vuelve adicción. Cuando la pertenencia se compra, se vuelve deuda. Cuando el respeto se mendiga, se vuelve humillación sutil. Por eso, el primer acto de cuidado no ocurre en la conversación. Ocurre antes, cuando decides que tu paz no está a la venta, ni siquiera en el altar de la armonía social. Cuando comprendes que el amor propio, bien entendido, no te aísla, te vuelve poroso en el punto correcto, receptivo a lo sano e impermeable a lo que te deshace, cuando aceptas que querer a alguien jamás exigirá que traiciones tu verdad para mantenerlo cerca. Y si esa cercanía depende de tu renuncia, no es cercanía. Es un contrato de dependencia que tarde o temprano te hará pagar con culpa lo que firmaste con ganas. No hay que dramatizarlo, hay que nombrarlo. Al nombrarlo, dejas de vivir a merced de la temperatura del otro y empiezas a vivir a favor de tu propio clima interno, que no es una coraza, es el ecosistema desde el cual tu presencia respira y tu palabra pesa. Hay una segunda advertencia que conviene tatuarse por dentro. El afecto sin límites se vuelve un río desbordado que arrasa con los bordes que necesitabas para no perderte. Y el límite no es una pared que te separa, es el cauce que permite que el río avance sin destruir su orilla. Cada vez que te dices, mejor no digo nada para no complicar, estás rompiendo un pedazo de cauce. Cada vez que te explicas de más para sostener la calma ajena, ensanchas un meandro que después te costará corregir. Cada vez que te sientes culpable por elegirte, le cedes al otro la autoridad sobre tu mapa y entonces ya no caminas, te dejas arrastrar. El trabajo real consiste en que tus límites dejen de ser episodios heroicos para convertirse en un lenguaje cotidiano, un lenguaje amable pero firme que diga, sin alzar la voz, aquí sí, aquí no, aquí ahora no, y que sostenga esa frase con tu respiración, tu postura y tu mirada, no como gesto teatral, sino como consecuencia de un estado que ya decidió no ponerse en venta. Cuando ese lenguaje se instala, la gente que te quiere bien lo aprende, la que te quería por conveniencia se aleja, y la que no sabe leerlo a la primera, si decide quedarse, aprende por repetición que aquí hay cauce y que el agua, por fin, fluye sin inundar. La tercera advertencia toca un miedo antiguo, el miedo a perder cariño si dices la verdad. Has aprendido quizá que la franqueza es peligrosa, que el desacuerdo divide, que la autenticidad espanta, pero observa con lupa a las personas que más respetas y a las que más vuelves. Suelen compartir una cualidad que aúna calidez con claridad. No te invaden ni te seducen, no te compran ni te venden, te ofrecen presencia y criterio.
te abren la puerta de su casa emocional sin entregarte las llaves, te escuchan sin absorberte y te hablan sin imponerse. Y su encanto no nace de estar de acuerdo contigo, nace de que sabes quiénes son incluso cuando no se acomodan a ti. Esa consistencia calma, porque transmite previsibilidad moral, y la previsibilidad moral es una forma de seguridad psicológica que se siente aunque nadie la nombre. Es el suelo sobre el que se construye el respeto, y el respeto es la materia prima del buen amor, del buen trabajo y de la buena amistad. Por eso, tener criterio no te aleja de la gente, te aleja de la gente que te quería moldeable, y esa pérdida en realidad es ganancia, porque despeja el terreno para vínculos donde tu identidad no es moneda, sino presencia. Si me preguntas qué hacer con los vínculos grises donde no hay maldad pero sí te pierdes despacio, mi respuesta no es binaria, no es quédate o vete. Mi respuesta es prueba a cambiar el punto de partida y observa, entra desde tu centro y evalúa la reacción. Si el sistema relacional se reorganiza para acomodar tu dignidad, hay materia prima para quedarse y crecer. Si el sistema exige que regreses a la versión sumisa para que todo funcione, la decisión ya no es sobre el otro, es sobre ti, es sobre si eliges tu luz o tu costumbre, tu paz o tu protocolo, tu vida o tu personaje. No es fácil porque deshacer costumbres es como mover cimientos. Al principio cruje la casa, pero el crujido no es señal de derrumbe, es señal de ajuste, y cuando se asienta, respiras distinto, piensas distinto, atraes distinto, eliges distinto, y la socialización que antes te desgastaba se vuelve, aún con esfuerzos, una práctica que te devuelve algo en lugar de quitártelo todo. Hechos así los cimientos, estás lista para mirar de frente una de las maniobras más comunes con las que, sin querer, saboteas ese estado y vuelves a entregar tu brújula a la primera sonrisa que te pida que aflojes, porque el siguiente error es tan sedoso, tan celebrable en apariencia, tan confundido con virtud, que se cuela cuando crees que estás siendo madura, y en realidad estás renunciando milímetro a milímetro a tu eje. En la siguiente parte vamos a abrir ese mecanismo con precisión. Vamos a ver cómo el impulso de adaptarte para encajar se disfraza de flexibilidad mientras lima tu dignidad. Cómo esa adaptación progresiva te vuelve transparente en salas que antes te celebraban y cómo se corta a tiempo sin perder la elegancia ni la calidez, para que estar con otros deje de ser el precio que pagas por pertenecer y pase a ser el lugar donde pertenecer no exige que te abandones. Y antes de terminar, necesito que entiendas algo que muy poca gente se atreve a decirte. No estás fallando por sentirte incómoda en ciertos espacios. No estás rota por salir agotada después de hablar con personas que no te suman y no eres antisocial por necesitar recuperar tu centro después de convivir. Lo verdaderamente peligroso no es el cansancio social, sino acostumbrarte a él hasta normalizarlo. Porque cuando eso pasa, empiezas a vivir en modo automático, a sonreír cuando no quieres, a escuchar cuando quisieras irte, a ceder cuando tu voz interna grita que pares. Y poco a poco vas dejando pedazos de ti en cada interacción sin darte cuenta de que se puede vivir de otra manera, una en la que no te adaptas tanto que desapareces, ni entregas tanto que te desgastas, ni callas tanto que terminas sintiendo que tu presencia no importa. Cambiar eso no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Y si llegaste hasta el final de este video es porque ya diste el primer paso hacia una forma más auténtica, más firme y más libre de relacionarte. Y por eso quiero que no te quedes aquí. Suscribirte ahora no es solo un clic, es una declaración silenciosa de que estás lista para construir vínculos desde tu fuerza y no desde tu desgaste. En los próximos videos voy a enseñarte cómo blindar tu energía sin cerrarte, cómo comunicar límites sin miedo al rechazo, cómo dejar de justificar a quienes te drenan y cómo reconocer en segundos si una interacción te suma o te resta. Pero si no te suscribes, simplemente lo vas a dejar pasar y vas a volver a los mismos patrones de siempre sin darte cuenta. Así que hazlo ahora, no después.
Suscríbete y activa la campanita para que no se te escape lo que viene, porque lo que sigue es el paso que la mayoría nunca da y por eso repiten la misma historia una y otra vez. Y si este video te movió, te hizo pensar en alguien o te hizo verte a ti misma con más claridad, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Dime en qué momento sentiste que estabas dando más de lo que recibías o cuándo empezaste a agotarte por encajar. Tu historia puede despertar a otra persona que aún no se atreve a aceptar lo que siente. Dale like, compártelo con quien sabes que lo necesita y quédate cerca, porque lo más transformador todavía no te lo he contado.